ahora, porque además con Miquel tenemos una colección maravillosa que también hace ya 6 años que hemos creado el premio As Llibres Van Sabadell, y cada año pues hay un grupo de expertos, algunos estáis por aquí ya, que eligen los mejores libros de la feria o sus mejores libros, o como diría Gabriela, pues los libros que le despiertan una pasión en ese momento. Este año Gabriela también forma parte del premio. Y bueno, y esto ha sido una iniciativa también que hemos puesto en marcha con el Ban Sabadell y que ahora se ha convertido en una interesante colección de publicaciones de artistas, ¿no? Y creo que hoy también, en esta tarde, puede ser muy interesante también lo que se abordó un poco en la primera charla sobre dónde albergar, ¿no? ¿Qué pasa con estas colecciones, ¿no? Cuando ya llega un momento que tienen un volumen importante. Y nada más, y daros las gracias, Teresa, también queremos siempre implicar a las instituciones de la ciudad. Teresa para nosotros está aquí también como responsable de exposiciones del MACBA, y José María Lafuente, pues porque creemos que es muy interesante escuchar, como escuchamos antes a Gabriela, ahora escuchar también a otro coleccionista de un archivo excepcional, y es un privilegio teneros aquí a los tres, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, buena tarde. Gracias, Rocío, por organizar esto, y gracias a los dos por estar aquí. Para mí es estoy encantada, porque creo que es fundamental la tarea del coleccionismo para sustentar lo que es la producción, la actividad artística y el crecimiento cultural. Entonces, en este sentido, me parece que Rocío nos ha brindado una oportunidad de poder hablar con dos personas que están dirigiendo colecciones con unas características muy peculiares, creo que además muy interesante lo distintas que son y lo enriquecedoras que son del arte contemporáneo y de la cultura contemporánea. Y a mí me gustaría empezar pues, que cada uno haga una pequeña introducción de cómo le gusta contar la colección que está realizando, y luego, si os parece, empezaremos a hacer algunas preguntas e intentar crear un cierto diálogo con todo esto. Me toca a mí como telonero, ¿no? Tú eres el bueno. A mí me parece muy bien. Empieza tú, Miquel. Y empiezo yo como telonero. No, a ver, y en todo caso intentar explicar, yo evidentemente no pretendré explicar ni ponerme a la altura de José María, no lo pretendo en absoluto, pero intentaré explicar la singularidad precisamente del trabajo que yo he hecho, que finalmente seguramente me ha llevado a una colección, o nos ha llevado a una colección, pero casi, yo diría, sin pretenderlo. Es una historia que tiene cierta gracia. Cuando el Banc Sabadell en su momento, es decir, pues como todos los bancos, la primera oficina y la única oficina que hubo hasta los años 70 era una oficina que estaba forrada de madera. Entonces, cuando decidieron abrir la segunda oficina y viendo que tendrían que abrir una tercera, dijeron, esto de la madera es muy caro. Es decir, ¿cómo podemos decorar las oficinas sin utilizar madera, que será más barato? Y entonces pensaron, bueno, y además haremos una labor de mecenazgo comprando pintura. Y empezaron a comprar pintura como una manera de decorar las oficinas. Y esta ha sido la idea. Yo he continuado con esta misma idea. Es decir, y para mí ha supuesto realmente un placer el hecho de comprar pintura pensando en el lugar donde aquella pintura se iba a colocar. Y entonces, bueno, evidentemente, tanto en cuanto a formato, tamaños, temas, no sé qué, pues bueno, pues ha supuesto un trabajo también intelectual de pensar para aquel despacho, para aquella persona, no sé qué, pues esta obra, ¿no? Y al mismo tiempo, evidentemente, y yo creo que por un problema de formación profesional, he intentado comprar aquello que era mejor, o que me parecía mejor, pero siempre, y aquí sería la característica, con una finalidad de decoración, en el pleno sentido de la palabra. Yo he dicho que la idea de decoración, que a veces, bueno, en el mundo contemporáneo se ha entendido despectivamente, es decir, los artistas huían de la decoración, es decir, porque realmente esta era la finalidad de la vanguardia, era huir de la decoración, pero en cambio la decoración, en el sentido más heideggeriano del término, cuando Heidegger habla de Chillida, la idea de decoración como aquello que hace lleno, hace pleno, humaniza un espacio y le da contenido. Bueno, pues esta ha sido
la intención de lo que finalmente ha acabado siendo una colección, pero ha sido un poco por azar. Y al mismo nivel lo que decía Rocío, evidentemente, detrás de una labor de mecenazgo, que es la que hemos hecho desde la Fundación Banco Sabadell, pues el mecenazgo nos ha supuesto la posibilidad de acceder, pues en este caso, digo, a través de Ars Libris, a una colección que hoy tiene una cierta importancia desde el punto de vista del libro de artista. Y lo mismo en el caso de foto, en aquel momento no fotocolectània, sino com se diu? Photographic Social Vision. Es decir, a través del mecenazgo de Photographic Social Vision hemos ido haciendo una colección de fotodocumental. Pero siempre ha sido un poco como consecuencia de la labor de mecenazgo. Por tanto, la intención primera ha sido esta y luego, resulta, se ha producido lo que puede ser una colección. Aunque el término colección yo me parece que cada vez es más discutible. Pero bueno, en todo caso, esta es una primera aproximación. Gracias, Miquel. José María. Bueno, a ver, yo distinguiría dos partes de mi labor en lo que es la colección Archivo La Fuente. Hay una primera parte que es a principios de los años 80, donde yo voy comprando pues una obra tras otra y tras otra. Es decir, pero sin el más mínimo ánimo de formar una colección. Desde el punto de vista también geográfico local de Santander. Es decir, Santander, aun siendo una ciudad muy pequeñita, es una ciudad de 170.000 habitantes, pero sí que tiene una historia de artistas, de galeristas, y yo esa primera formación, vamos a decir, en el ámbito de la adquisición de obra de arte, la comienzo en Santander, pero sin ningún ánimo de colección, pero sí voy estableciendo ahí alguna relación con galerías, algunas de ellas históricas, como era la Galería Sur de Manuel Arce. Voy conociendo pues artistas también del momento. Y luego hay otro hito que podríamos decir, pues allá por el año 88-89, que yo voy por cuestiones de trabajo viajando más a Madrid, y entro en contacto allí con Borja Casani y con Lola Moriarty, que son los que tenían la galería Moriarty, ¿no? Y bueno, ahí vamos entrando también en otro ámbito. La mirada también se va educando de otra forma, y voy llegando hasta como mediados de los 90, una cosa así, que yo creo que es el periodo donde se puede decir que voy armando una colección. Lo voy depurando de algunas cosas. Si podía, pues las iba cambiando, si podía las vendía, para ir depurando esa colección. Ahí nos encontramos en el 2002, que es cuando me preguntan cosas, o cuando aquí, por ejemplo, viene el archivo La Fuente, creado por José María La Fuente en el año 2002. Esto es, de alguna manera, lo que quiero explicar. Porque ahí confluyen, digamos, de alguna forma casual, pero confluyen dos cosas. Un librero de Santander me presenta a Pablo Beltrán de Heredia. Este hombre es lo que hoy diríamos, pues, gerente de los encuentros de Altamira. Esto que tiene lugar justo en plena posguerra, es casi la primera manifestación después de la guerra que reúne pues a una serie de figuras internacionales. Y este hombre tenía una colección, había sido pues eso, como si fuera el director general. Ojo, con un gobernador civil, en una posguerra, es decir, en una situación de aquella forma. Yo no voy, como se dice ahora, a alabar
lavar con V, digamos, al gobernador civil de entonces, pero bien es cierto que después de los encuentros de Altamira lo destinaron a Canarias y políticamente ese hombre se terminó, ¿no? Pero lo que él consintió, aunque al tiempo hubiera otro tipo de represión, pero lo que consintió en aquel momento, bueno, pues fue un determinado hito que no es la sensación de magnificarlo, pero que es justo casi al tiempo que aquí estaba pues todo el movimiento de la revista Cobalto y antes de Dawalset, ¿no? Entonces, este hombre lo que tenía era una serie de obras del momento, pues de Matías Geritz, de Ángel Ferrán, de Baumeister, es decir, Llorens Artigas, Tony Stubing, Carla Prina, es decir, la esposa del arquitecto Alberto Sartoris, Cuixart, es decir, esta gente que se reunió allí, ¿no? Pero claro, si solo hubiera sido las obras en sí, pues igual a mí no me hubiera llamado tanto la atención. Sí que era un fondo unificado, es decir, y muy concreto y muy de una época. Es decir, no es que él tuviera cosas de Ferrán del año 90 o del año 80, no. Todo era de la época y del momento. Pero claro, al lado de eso, había también, pues, ¿cómo se dice? Las fotografías. Es decir, esas fotografías que, por ejemplo, cuando se hizo en el Reina, no me acuerdo la exposición cómo se llamaba, la que comisarió Lola Jiménez Blanco, de sobre posguerra, todas esas fotografías están ahí, de todos esos encuentros de Altamira. La fotografía, la correspondencia, las ediciones que hicieron. Y claro, ahí te da la pista, bueno, aquí no solo hay obra de arte, sino claro, hay, digamos, un magma que de alguna manera va sustentando todo eso. Bueno, eso coincide en el tiempo, que también, además me lo presentaron dos libreros, es decir, la vida tiene unas cosas muy, muy curiosas. El otro era Gustavo Peña, que tiene una librería en Los Madrazo, en Madrid, al lado del Círculo de Bellas Artes, que me presenta a Miguel Logroño. Miguel Logroño, que fue crítico de arte del diario Madrid, luego de Cambio 16, y fue el organizador de los salones de los 16, ¿no? Entonces Miguel tenía una colección tremendamente estimable, no de obra de arte, porque él tenía cositas muy pequeñas de amistades pues con artistas, aunque si él tenía pues una peseta, pues compraba y compraba. Pero sobre todo, y esto lo digo siempre, sí que tenía una colección de impresos y de efémera que yo en aquel entonces yo no sabía mirar eso. Es decir, ahora he aprendido, pero por ejemplo, cuando estoy hablando de esto, me acuerdo cuando Miguel vino con un cataloguito, que no es cataloguito, es un impreso pues, de 4 o 5 páginas de la exposición de la SAI, de la Sociedad de Artistas Ibéricos del año 25. Claro, y él, me acuerdo que venía con aquello como si fuese una joyita y tú lo ves y dices, bueno, pues sí. Claro, cuando no hay una cosa, sino que hay 500, y las 500 o 200 o 300 tienen un significado, es decir, prácticamente igual es la única persona que conservó los folletos que se editaron del Museo del Prado para, digamos, todo, cuando se llevaron todos los cuadros y demás. Bueno, pues si el Prado quiere hacer una exposición igual de ese momento, tiene que acudir a esta cosa que Miguel fue atesorando, la primera exposición que hace Picasso en España, el catálogo de Atlan, lo que una Juana Mordó, antes de ser Juana Mordó, hace del Festival de Escultura al Aire Libre en Madrid. Me enseña a mirar un libro. Me enseña a mirar un libro en cuanto al tamaño, la tipografía, el papel, la edición, la ilustración. Y claro, a mí aquello me abrió un mundo
que yo digo, bueno, esto de alguna manera lo tengo que completar. Entonces, no solo lo que tiene Miguel, pero todas las lagunas que obviamente que tenía Miguel, que por cierto, él no tenía la cabeza preparada, cuadriculada o cartesiana para eso, pero sí que Javier Solana le propuso para ser el primer director de lo que luego fue el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aunque Miguel en un momento dado pues desechó esa posibilidad, ¿no? Entonces, claro, ahí yo voy haciendo todas las lagunas en ese sentido que le iban faltando a Miguel. Y luego llega ya un punto, estamos hablando del 2002, aproximadamente en el 2005, que digo, bueno, ya que voy haciendo eso de España, ¿por qué no lo hago de forma internacional, ¿no? Y ahí es donde compro el primer ejemplar que yo compro fuera de España de este tipo, pues es la revista Cabaret Voltaire, el único número de Cabaret Voltaire, de la revista tiene ese número, editado en Zúrich en 1915, ¿no? Claro, yo me acuerdo la emoción cuando vi Cabaret Voltaire, que digo, ostras, esto es otro mundo. Esto es otro mundo. Y a partir de ahí, pues he seguido haciendo, y luego ya pues llega, por decir otra fecha, pues allá como en el 10, en el 11 o una cosa así, que el Archivo Lafuente, ya decir lo que era la colección José María Lafuente, va pasando ya Archivo Lafuente y ya se profesionaliza, ya se cataloga, y ahora mismo pues hay 8 personas, trabajando en el archivo. Si quieres cuento más, pero... Sí, pero vamos a ir contando. A ver, sí. Hay un tema que a mí me parece muy interesante en este sentido, y que creo que la visión que tú tuviste de hacer esa transición natural de una colección de objeto artístico, por decirlo de alguna forma, a ese espacio de materiales que aparentemente complementaban, pero que al final... Lo que a mí me parece interesante es que consolidan una manera de entender lo que es la producción artística, que va más allá, va a través del proceso, a través de lo que genera todo lo que se genera alrededor del objeto, que eso también me gustaría saber qué piensas tú, pero yo entiendo que la cuestión del patrimonio se abre y se enriquece enormemente, pero no a nivel de cantidad de cosas que se acumulan, sino que la visión de lo que es la obra artística, claro, encuentras cartas del artista hablando de su proceso de trabajo, materiales, pues esto, de flyers, lo que sea. Entonces, eso es lo que yo creo que es interesante, y que en este sentido has tenido una visión que te has avanzado incluso a políticas expositivas de instituciones. Sí, sí. Y hablo desde un MACBA, que intentamos entender lo que es las colecciones como algo patrimonial que une archivo, biblioteca y colección de arte convencional, por decir así. Y en este sentido me parece, no sé cómo lo ves tú, pero que me parece muy interesante esa apertura de lo que es el concepto de lo que es artístico a otros materiales que hubieran sido en otro momento como subsidiarios por eso. Sí, pero a mí, entonces aquí estaría bien también. A mí si me dejas intervenir y en relación a él, él lo ha dicho, yo creo que lo ha dicho muy bien, lo ha explicado muy bien. En este momento en el que se produce este clic en el que el coleccionista, digamos, José María Lafuente, que compra pintura, de repente descubre que hay un mundo que sí que se puede coleccionar, que sí que es una serie que se puede completar. Y yo creo que el verdadero coleccionista tiene este afán, es decir, perseguir aquel objeto o aquel elemento que falta en su colección. Y yo creo que el problema de las colecciones hoy es que no tienen fin, y por tanto tampoco las puedes acabar. Es como un libro de cromos sin límite. Y evidentemente lo que importaba en los álbumes de cromos era poder acabar el álbum y tener aquel cromo blanco, que faltaba. Y en este caso, pero acabas de completar algo, porque me Sí, parece... hombre, ha completó una época. Sí, pero eso le llevó a otras cosas. Sí, claro, pero al final claro. es una serie, y es una serie que tiene de alguna manera sentido como serie, es decir, porque es una misma
o un tipo de documento parecido, es decir, que complementa una historia. Es decir, yo creo que es más fácil que en el caso de la pintura, por ejemplo. Ay, yo En no lo el veo que tan es- fácil. No, ¿Cómo no, lo ves no, tú? no, Yo no lo veo, así ves. Yo tampoco. que es más fácil desde el punto de vista de la concepción de colección. Sí, dime la pintura contemporánea o el arte contemporáneo, ¿cómo lo coleccionas? Si hoy es prácticamente imposible. Hay 10.000 colecciones que todas se repiten, pero es difícil Sí, completar una serie con sentido. Sí. En cambio, en tu caso es evidente que esto se completa y se van completando distintas historias dentro de la historia, me parece a mí. ¿eh? Sí, 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 es Me posible, parece a mí. es posible. Yo lo veo más difícil, ¿ves? Yo No, en esto lo veo muy complicado, porque Bueno, es que, vale, conseguiste completar a lo mejor el fondo de Miguel Logroño, pero es que luego eso te lleva a otra cosa, Bueno, a y ha otra cosa y a construido- otra cosa. y y ha entonces- construido una historia, ¿eh? Y es una Claro. historia visual a partir, digamos, de unas series de objetos que... No, yo lo que me di cuenta de alguna, porque claro, aquí creo que lo dice, porque hay 138.000 elementos. Claro, cuando digo 138.000 son seguramente 138.426 porque están 138.426 catalogados, ¿no? Y hay 19.000 obras originales o 19.126 porque existe esto, ¿no? Pero más allá de los números, yo lo que pretendí, me acuerdo cuando empezaba que tuve una conversación con Javier Maderuelo y con Simón Marchand. Y en un momento dado, lo que ellos me dicen, date cuenta que sería igual 2005, 2006, que yo ya empezaba en es decir, ya llevaría igual 3 años o una cosa así, ¿no? Entonces hay una cosa que a mí se me quedó grabada que dijo Simón Marchand, que mira, lo que le vendría muy bien a España es de alguna forma poder disponer de las fuentes primarias de la historia del arte. Dice, porque nosotros hemos trabajado con traducciones de traducciones. Es decir, nunca hemos podido ver el documento original. Y a mí aquello me dio una pista. Luego, claro, el hacerlo implica, pues eso, conocimiento, relaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, una cosa es la emoción, cuando ves el Cabaret Voltaire de Dada, pero luego es cuando dices, no, vamos a ampliar este mundo Dada a través, sobre todo, en mi caso, de la obra impresa. Claro, Y entonces tú sabes lo que te falta en tu Sí, colección sí, sí. y vas a buscar lo que te falta. Sí, Aquello sí, es el sentido de sí, la colección. sí. Y es el sabueso que persigue aquello que le falta. Sí. Es decir, hay la primera emoción de encontrar el primero, pero luego hay cosas Sí. que faltan y por tanto sigues Sí, sí, la es pista una- de lo que te falta y vas a Sí. buscar lo que te falta. Y descubres cosas Y que descubres no que- sabías. Sí, No, pero- hombre, También es y lo- luego vas metiendo súper. todas las interrelaciones Claro. que hay entre unas cosas y otras. Eso es así, claro. Luego también me parece interesante la No, relación y con cuando- el perdona, artista. no, y con ahora el- a nivel teórico un apunte. Cuando tú dices esto de Simón Marchand o de Maderuelo, es en aquel momento también en el que aquí hay la preocupación desde el punto de vista teórico por encontrar las fuentes primarias y ofrecerlas a los estudiantes de Historia del Arte, que antes no las tenían, traducidas al castellano. Y entonces tenemos, por una parte, manifiestos y todas estas cosas que no existían anteriormente, y luego las fuentes primarias que puedan ser estos objetos o estos documentos que tú coleccionas. Esto es. O sea, que coincide en un momento, después de un momento muy fuerte de teoría, hay en el mundo de la historia del arte esta preocupación por la fuente primaria. Y se publican distintos libros sobre fuentes primarias que son necesarias en la historia del arte, digamos, tal como se entiende a partir de los años 80. Y eso tiene que ver, yo creo, con una de las líneas que son importantes, yo creo que en los dos, a ti desde el ámbito de la docencia y a ti una de las cosas que me pareció muy interesante cuando estuve mirando cómo definíais el archivo, la fuente, y uno de los elementos clave es generar investigación. Claro. Entonces, claro, realmente si la investigación es rigurosa, si no acude a esas fuentes, es imposible, porque se perpetúan los errores, se cataloga mal, etcétera. Entonces, en este sentido, creo que... Sí, pero hay una emoción brutal. Hombre, claro. Yo he utilizado los materiales estos 1000 veces en clases, pero todos ellos, aquello es decir,
sacados de internet y por tanto Claro. nunca he tocado un origen. Y de repente un día me acompaña José María, visito el archivo y descubro aquello que has visto 10.000 veces proyectado, pero que nunca lo has tocado. Sí. Es una Y maravilla. aquí también diría que hay, es curioso, porque hay una emoción especial, Yo muy he visto especial. gente llorar. Muy especial y muy Yo he visto, distinta de yo he visto incluso... un diseñador gráfico, un diseñador gráfico español, ante una revista Dada y le entró una congoja y se puso a llorar. es que Era yo te diré- la revista Club Dada, una cosa rarísima de ver, que la había visto él pues impresa alguna vez y demás, y cuando la estaba tocando le entró esa congoja. Y eso hay sí es una cierto. cosa que es curioso, porque por mucho que la pintura, tener un cuadro y tenerlo, realmente es una emoción. Pero con el documento es especial, porque tiene algo de intimidad que lo hace realmente muy especial. Cuadro, en principio, no puede tener, pero aquel documento lo tienes allí. Y es una cosa realmente muy Y lo emocionante. puedes tocar. Es muy, Lo pero no puedes sin tocarlo. leer y Yo leer. no me Sí, sí. atreví a tocar Ya, ya, ninguno. ya. Es decir, En no un me archivo atreví. oficialmente Yo no no se me puede, atrevo a nos tocar. matan. Sí, sí, no, no. Y José María, en fin, no, yo dije, yo no voy a tocar, y vino alguien con guantes, porque Sí, sí. no me atrevía. Es que realmente hay un contenido de emoción muy grande, muy grande. Bueno, evidentemente, y luego está esta cosa abrumadora, es que dices, es que prácticamente está todo. Es decir, es todo aquello, es decir, toda aquella literatura, toda aquella cosa impresa que en los mejores años de la vanguardia, es decir, bueno, es que la tienes allí, y esto realmente es muy importante. Y yo creo que es de una gran trascendencia desde el punto de vista de la investigación, evidentemente. Y esto entronca con algo que los que estabais en la charla anterior ha salido y que me parece súper interesante, que es esta idea de una colección privada pero que tiene vocación pública. Que eso a mí también me parece otra de las ideas Pero esto no fundamentales. sé si tiene tanta vocación pública. Por lo- Sí, 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 bueno, sí, yo sí, creo sí, que sí, aquí sí. nos lo tienes que explicar No, tú, ¿no? Te Yo- costará, yo- te costará, te costará. No, en absoluto. Yo siempre, además es una definición que yo hago, es decir, y muchas veces la he hecho. Es una colección privada con vocación pública, además es esa... La vocación seguro. Es Lo llegue a ser, es esa la frase. Bueno, vamos a ver si, Te costará, si te costará. finalmente Bueno, vamos a llega a utilizar la ser. definición de antes, ¿no? Sí. Con visibilidad pública, que eso ya No, es muy ahora- importante. No, sin pero bromas, vamos a ver. Sin bromas. Yo creo que el sentido es pero el sentido es público. en el archivo hay un protocolo de investigación, Claro. hay una directora de investigación, está, digamos, trabajando con otros archivos, bien sea de Latinoamérica, de Centro Europa, del este de Europa, y luego hay un protocolo para ver determinados fondos o documentos del archivo, como puede ser en cualquier otra cosa. A ver, nosotros hemos primado, de ahí el acuerdo, porque de esto ya hablé yo en el 2011 o 2012 con Manuel Borja, cuando firmamos el primer, digamos, acuerdo de comodato. Es decir, nosotros, que sí que está abierto para personas de investigación, incluso para personas de la calle, cuando se reúnen en un momento dado. Hay ahora un curso en la WIMP. Pues me piden que si puedo enseñar el archivo. Pues bueno, si son grupos de un máximo de 20, y yo monto allí como una especie de chiringuito, porque si no tienes que andar sacando cosas que no se ven bien, pero para dar una idea de los diferentes materiales que tal. Y eso está abierto a la investigación con el protocolo que toca y demás. Claro, no hemos ido más allá, porque yo siempre he pensado, pero no de ahora, de hace 10 años, y no sabía de qué manera o de qué forma sería, pero que toda esa parte, una institución pública como el Reina Sofía, era quien lo debiese de desarrollar. Y yo me he dedicado más a lo que es la adquisición, conservación y catalogación. Yo me he dedicado... Ahora, una vez que eso es así, nosotros lo ponemos a disposición de aquel investigador que quiera, pero verdaderamente siempre lo pensé, es una estructura como en este caso, como el Reina, quien debiese con todos esos departamentos y todos esos equipos que tiene de todo eso, quien debiera de alguna manera pues visualizarlo.
En este sentido, Esto está claro, pero lo que le hace único, bueno, es que es único, Sí. es que tú lo hayas hecho tú. Y esto Sí. no creo que hubiera, no ha habido ni habrá una institución pública que pueda No. empezar y que haga esto. No, Esto no, es imposible. no, eso es imposible. Es imposible. Es imposible. Aquí en este por- país nuestro es imposible. Y No, yo no. Yo creo que en Europa No, tampoco. pero mira, Miquel, es que hay cuestiones que yo delante de alguna cosa, a ver, es que yo esto no sé muy bien tampoco cómo se para o cómo no se para o cuestiones de este tipo, ni siquiera, porque os iba a poner aquí un ejemplo. Esto es Cabaret Voltaire, bueno, estos son cosas absolutamente imposibles que igual hay en el mundo una o dos cosas o tal, pero cuando digo imposible, no sé si acabará pasando o lo tendré en la parte de Marcel Janco como autores. Mira, hay esta carpeta, pero se nos va a pasar. Y se la nos tienes que abrir, ¿no? no, pero Y se clica, nos pasó. Abajo la Mira, puedes clica abrir, aquí, ¿no? clica- no, o aquí. Aquí, clic aquí y lo abrirás seguramente. ¿O Bueno, no? aquí lo que quiero... se nos pasa. Yo en esto no estoy preparado para... Si clicas abajo, no para puede, esto. ¿se En te estos- abre? En los de abajo, yo creo, ¿no? ¿Pero y qué hago clicando en los de abajo? ¿No lo abres? No. ¿Cuál quieres? Este que está puesto. Aprieta. Clica aquí, ¿no? Un doble No. clic. Sí, pero se me va a pasar. Se va a pasar, sí. Espera. Porque está preparado para que se pase. Bueno, pero Es igual. da lo mismo casi para lo que quiero... Además así lo ven poco rato que Sí, es mejor. para lo que quiero explicar, ¿no? Pero bueno, es decir, estos ocho grabados del año 17 de Marcel Janco, por ejemplo, claro, es con un poema final firmado, manuscrito por Tristán Tzara, lo que tiene, por ejemplo, esta obra, lo digo para ver lo que es una institución, no institución, etcétera, etcétera, que también me sirve a veces para conformar cómo se hacen estas cosas. Material Dada, hay tres centros en el mundo que lo tienen, y casi te diría hasta dos. Es decir, material Dada de este tipo tú no lo encuentras, por descontado, en ninguna librería ni nada, y si es en una librería muy especializada, ni incluso lo tiene ni incluso lo puede tener a la vista. Bien, esta carpeta no se conoce otra que exista en el mundo. Ya. Cuando se ha hecho Dada París y Dada Nueva York, es decir, consiguieron de esta carpeta, que tiene ocho grabados, además Marcel Janco, es decir, arquitecto, y es un tipo de grabado que va desde un futurismo primario a una abstracción, es decir, una cosa verdaderamente interesante, ¿no? La Kunsthaus de Zúrich creo que tiene 3, pero la carpeta entera yo no la he visto nunca, digamos, publicada. Bueno, hay un librero de Berlín que me dice, José María, herederos de Janco me ofrecen esta pieza. Y el tío viene a Santander y viene con ella. Es decir, y me la deja 15 o 20 días para tentarme, ¿no? Claro, aquí la cuestión vale un mundo de dinero, esa pieza. Pero claro, esa pieza, por ejemplo, tú tienes 20 días para decidirte. Él ya sabía que yo me iba a decidir, porque si no, no me la trae. Eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. Claro, no hay una institución, y es que no la puede haber, una institución pública Pero no que solo- haga, no que solo haga por eso. esto. No por el dinero, porque esa pieza es Que también. igual el presupuesto del Reina Sofía de un año, Claro. pero no de la biblioteca. No, ya. No de la biblioteca, No, ya. sino bueno, yo no sé, Isabel, el presupuesto que tienes, pero Seguro. pero yo que cuando y otra cosa es que haya una aportación extraordinaria de No, cultura tampoco, para el Reina no Sofía, no la habrá. pero porque la destina, joder, que de repente aparece un Picasso tremendo y el Estado se lo compra al Reina Sofía, pero el presupuesto regular
de los últimos años del Reina Sofía y demás, es lo que cuesta esta pieza. Claro, pero yo puedo decidir. Pero aquí la cuestión también, para que veáis cómo se manejan las cosas en determinados circuitos internacionales, no es que yo pueda decidir, que puedo decidir, es que soy la primera opción. Claro. Es decir, este librero, que podía ir a Zúrich, o podía ir a Berlín, o podía ir a Nueva York, a ofrecer esta pieza, es decir, soy su primera opción. Claro, y dirás, ¿pero por qué? Porque él en el fondo lo que está haciendo, porque lo que yo tengo Dada, igual el 50% o el 60% se lo he comprado a él. Y él que persigue, esto es un interés puramente comercial con esto, él que persigue con eso, dice, bueno, si José María llega a completar una colección Dada como la que está completando, yo voy a ser prácticamente el primero que voy a tener acceso a él. ¿Por qué? ¿Qué sucede para que no existan de estos que van pasando? Bueno, este es un original de Kurt Schwitters, eso ya es original y ya es otra cosa. Con muchísimas cosas de las que van pasando por aquí, que esto no es más que nada, que un pequeño apunte. No salen al mercado. Al no salir al mercado, nadie inicia una colección. Claro. Entonces, claro, él dice, tú déjame tu colección, que yo te la venderé, la colección Dada, por un precio que ni siquiera tú vas a poder imaginar a dónde puede llegar ese precio. Pero aquí, que no es ni por hablar de dinero, ni por hablar de nada, es el lugar que vas ocupando y que te vas especializando y que las 2 o 3 personas que manejan Dada en el mundo reconocen de Archivo La Fuente. Claro, toda esta red, tardas tampoco tanto, porque yo lo he hecho en 20 años, y no, Bueno, pero 20 años no es luego mucho. hay una pero... cosa que no es la parte más climatística ni comercial. No, pero yo no lo digo No, ya lo sé, pero déjame decirte que yo decía que ninguna institución por otra razón, porque para que esto se pueda comprar ha de haber deseo y ha de haber dinero. Y el coleccionismo es deseo y dinero. Yo deseo tener esto y tengo el dinero para poseerlo. Claro. Y No, no hay ninguna institución. Las instituciones pueden tener, unos la pueden desear, pero no tienen el dinero. Sí. Los otros pueden tener el dinero, pero no lo desean. No, Miquel, pero luego las decisiones, es que es una algo público, decisión tírate un consensuada. año. Claro, necesitas un Tírate comité un año, asesor. argumentos, pero- presupuestos, Claro. el uno, Así el te lo otro. traen porque Y necesitas saben, un comité que te Claro, pero es que avale además es la que decisión tiene que tú ser estás así. tomando porque, bueno, estás jugando con saben que dinero lo público. desearás y saben que lo puedes comprar y por Sí, tanto claro. por esto también es aquello. Sí, Y sí. es por esto que tú haces una colección que no se pueda, que es irrepetible Sí. y que no hay ninguna institución que pueda hacerla. Es que esto es evidente, es evidente. Ahora, cuando está constituida, evidentemente, como colección te la comprará cualquiera que tenga el dinero para poder pagar una colección de Sí. este tipo, que es muy poca. Sí, ahora sí. Muy pocas instituciones. Sí, ahora sí. Sí, claro, evidentemente. Ahora sí, porque sin pretenderlo, bueno, a mí me gusta mucho sobre todo cuando hablan del Archivo La Fuente otras personas. Ayer te lo decía a ti, porque yo lo cuento como pues un poco como de andar por casa, ¿entiendes? Pero cuando yo oigo pues a Manuel Borja, o Benjamin Buchholz, o Bernard Bristén, cuando les oigo a todos ellos hablar del archivo, y empiezan a citar que si la casa común de Derrida, el uno, te digo, madre mía, ¿de qué estarán hablando? Pero hay una cosa... Sí que sabes de qué está Bueno, hablando. no me quiero hacer el tonto, tampoco, pero te quiero decir, que me maravilla, ya lo sé, ya. que me maravillan cuando pues teóricos o demás o tal hablan del archivo. Te digo de verdad que esto es así. Pero mira, este archivo que a medida que ha ido creciendo, que muy determinadas personas del ámbito internacional pues ya también lo conocen, hay una cuestión que es la siguiente. Yo he pretendido hacer una colección, cuando ya me puse a eso, un poquito con la primera experiencia y luego con el Cabaret Voltaire,
lo que os he dicho, de las fuentes primarias de la historia del arte. Pero claro, es que eso normalmente no lo ha hecho nadie, pero ningún museo ni ninguna institución, porque los archivos o las fuentes de los museos, y me da casi igual citar pues a cualquiera, están hechos en bases una compra determinada a un autor, donaciones de autores, donaciones del que edita una revista, pero no se puede seguir de alguna manera toda esta historia. Probablemente nosotros tengamos la mayor colección de revistas de arte que pueda haber, 1000 y pico colecciones, que igual completas son 400, pero hablo de 291, 391, etcétera, etcétera. Entonces, claro, puede haber una determinada colección de una revista, ¿por qué? Porque el editor de Interfunktionen pues lo donó al Museo de Berlín y demás. No, aquí la cuestión es que yo me he propuesto decir cuáles son las revistas básicas que hay que tener dentro de este aspecto. Y a veces es una búsqueda de años, pero de muchos años, de muchos años, porque vas cogiendo a veces ejemplares, pero claro, hablar de colecciones completas, eso es otra liga. Y además, no es números de una revista, Bueno, claro. no. Y que la colección completa esté intachable, que esa es otra parte de la historia. Pero hay y además es que tú has construido una historia, porque aquí también, claro, ¿por qué no ha existido esto previamente? Aparte por las razones que hemos dicho antes, pero es porque realmente toda la historiografía se ha basado fundamentalmente en un formalismo estético que ha primado las grandes obras maestras y además, fundamentalmente la pintura, al menos durante la primera mitad del siglo. Por tanto, tampoco los museos estaban interesados, y menos aún en Dada, en futurismo o en todo aquello que representa mayoritariamente la colección. Por tanto, ni el documento se pensaba como valor, ni tampoco todo aquello que pertenecía a aquello que se excluía desde el punto de vista de Greenberg y de todos los formalistas que han habido durante este siglo o durante el siglo pasado. Y por Hay tanto, un primer intento, que yo creo que hay que reconocerlo, que es la colección del IBAM, hacen un primer intento con todo lo que es vanguardia rusa. Es el primer, Tomás Llorens es el primero en Yo hacer este esto intento en también el creo IBAM. que es algo que hay que reconocer, que hicieron absolutamente. Tomás Llorens es evidente. trabajo Absolutamente. importantísimo. Y en Importantísimo. este sentido, yo creo que sí. Pero en el que yo tampoco lo conozco tanto, pero yo creo que no hay esta parte más de Dada, futurismo. Hay una parte rusa, hay rusa, una parte de constructivismo países del sí, este, pero básicamente y constructivismo. algo de futurismo. No es completo ni mucho menos, pero bueno, se hizo un trabajo muy serio ahí. Pero esto estamos hablando... Y también con muchas obras, en el caso del IBAM, que hoy serían absolutamente imposibles de comprar. Sí, Totalmente imposible. Evidentemente. Bueno, Mira un primer Malevich antes de ser... Antes de ser Malevich. Antes de ser Antes del Malevich. blanco. Este ejemplar hay 5 en el mundo, 4 que hay en el MoMA y 1 aquí, todos son diferentes. Bueno, en fin, podría contar pieza a pieza, pero tampoco no se trata de eso. Bueno, no sé, yo me quedo, me parece, pero bueno, si queréis, no sé, vamos a abrir un poco el espacio porque yo creo que se presta bastante si os apetece intervenir, porque a mí personalmente lo que me está apeteciendo es ir a mirar cosas, que ya sé que así como de visita espontánea no se puede. Pero una cosa que creo que también es interesante es... Yo voy a hacer aquí algún guiño, como venga, hay... haz guiños. Es la relación que se Como hay establece aquí alguna persona que tiene que ver con esto. Con el crítico, hombre, este señor, lo tenemos aquí. No es casual. Con el crítico, con el artista, con el editor en este caso, la relación, claro, muy necesaria a nivel personal. Esto que has hecho yo creo que es el otro elemento importante de tu colección. Que es esta cosa de decir, contextualizar constantemente, ¿no? Esto tiene una persona, y es un momento. Claro, y yo me voy a el parar. documento tiene esta fuerza, que te sitúa en un momento, en un tiempo, en un espacio, y con un entorno de personas. Pero mirad, por ejemplo, antes os he contado lo de
lo del librero de Berlín y os podía contar de otros libreros, de galeristas, de los propios artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto me he parado aquí porque a esto le hemos dedicado, digamos, un tiempo en los últimos 3, 4 años aproximadamente, pero para que veáis cómo es la cosa y cómo se interrelaciona todo esto. Yo me voy a ver a CESEPE porque cuando estamos hablando para mí de la transición, hay ahí una parte mucho más política, la parte primera, Familio Lavapiés, Darío Corbeira, El Cubri, Tino Calabuch y demás, ¿no? Ahí hay una parte política que, de alguna manera, por ahí seguimos, ¿no? Hay otra parte de escritura experimental que está en otro epígrafe, pero hay esta parte, digamos, más underground, más de contracultura, de que yo, bueno, pues me quiero iniciar. Y voy a ver, para que veáis cuál ha sido igual el proceso. Y más que estamos en Barcelona y que hay tantas cosas de aquí que bueno, que llaman un poco la atención y que los principales, digamos, socios que yo he tenido, entre comillas, para todo esto, son los propios autores, que es lo que me gustaría ahora explicar de alguna manera. Yo voy a ver a CESEPE. A CESEPE se le conoce, o se le conocía en ese tiempo, pues que sí, por los cuadros de la movida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo, por medio, pues eso, pues de Borja o de Lola, no me acuerdo ahora de quién, les digo, oye, dejadme el teléfono de CESEPE que quiero ir a verle. Me encuentro ya un CESEPE, bueno, pues 2 años o así, o 2 años y pico antes de fallecer, ¿no? Y le digo, mira, yo es que me acuerdo además, que lo he contado alguna vez, yo le digo lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera y tal, y le hablo del contexto y me dice, defíneme contexto. Digo, bueno, me quiere probar, pues para ver si de alguna manera pues sé de lo que hablo o no. Y ahora voy a la cosa curiosísima que yo me encontré, ¿no? Me enseña cuadros y tal, digo, no. Digo, oye, yo lo que quiero es ver lo que tú hacías, lo que dibujabas en el año 75, en el año 76, ese tipo de cosas. Bueno, me costó como 2 visitas que me lo enseñara, porque de alguna manera me estaba probando a ver cómo tal. Luego me saca 2 maletas. En esas 2 maletas estaban todos los originales de los cómics de CESEPE. Claro, yo aquello fue pues como el Cabaret Voltaire, porque además, yo de casi niño compraba el Star que editaba este señor, pero en un Santander de los años 70, ir con el Star, bueno, no te digo lo que es, pero máxime había el tío más malo y más cabrón que te puedes imaginar, que era Slover, que era un personaje de Star. Aquí está Juanjo, el editor de Star. Era el Slover y tal. Claro, yo cuando veo todo aquello digo, Slover y tal, digo, joder, Slover era CESEPE. No es que fuera un socias de CESEPE, pero era el que dibujaba el personaje de Slover. Bueno, yo digo, oye, no, mira, esto te lo voy a comprar y no sé qué, no sé cuánto y tal. Bueno, él antes de eso empieza a hablar con unos y con otros para ver tal. Mira, su íntimo amigo es Alberto García Lix. Alberto no tenía ni idea, ni Alberto ni Borja Casani, de todo el material que tenía CESEPE, que se pensaba pues que eso lo había destruido y tal y qué sé yo. Bueno, pero claro, yo no me quedo ahí, porque yo le sigo la pista a CESEPE. Entonces CESEPE es el rastro, es la Cascorro Factory, en la que estaban él y Alberto García Lix, y pues en esta contabilidad
que tienen de la Cascorro Factory, mira para lo que valen también estos documentos, dice, CSEPE coge 50 pesetas y se va a Barcelona. Ponía y además se ve que lo Pero es que además que lo aquí es pone. muy importante. Claro, en el pero Debe, es a lo en que el te Debe. voy. Digo, joder, ¿y qué hace este en Barcelona? Pues se va a la calle Comercio. Claro. ¿Y qué se encuentra allí en la calle Comercio? Y estos señores lo pueden contar mucho mejor que yo, pero de alguna manera más jovencito que Mariscal, que Nazario, que los Pepichek, que Montesol, Farriols. que unos mucho más jóvenes, Isa y Ruger, que también están ahí. Y entonces digo, bueno, aquí ¿quién es la figura, de alguna manera, probablemente, de más peso? Nazario. Y entonces yo le digo a Carlos, a CSP, oye, llama a Nazario y dile que le voy a hacer una visita. Y allí me planto en casa de Nazario. Y empiezo a hablar de Nazario, de lo que tiene, de lo que tal. Me quedo también asombradísimo de lo que tiene y digo, joder, pero nadie ha hecho caso de esto. Nadie ha hecho caso de este fondo. Claro, fue tocar Nazario y Nazario fue el que me abrió totalmente el camino. Luego hay una persona que me ha ayudado mucho, que contacta con Juanjo, con Star, etcétera, etcétera. Pero luego nuestro trabajo de alguna manera aquí es pasar mucho tiempo con Nazario, aprender de todo lo que hacían. Pero claro, a través de Nazario, pues está bueno, ya lo que el rollo más caro, pero está la piraña divina. ¿Entiendes? Paupérrimos todos Claro, estos. no, pero es que la piraña, que ese sí que no tenía ni pie de imprenta, y es el que de alguna manera se produce ahí, ese clic, en un momento dado, cuando Nazario y Ocaña pues los llevan a la cárcel y pasan allí unos días y se disgrega de alguna manera ese grupo y ese grupo se va a Ibiza, pero yo le sigo la pista. Y al jefe, como decíamos antes, a Miquel Farriol, pues le vamos a ver y le decimos qué es lo que tiene y qué es lo que hay. Y voy a ver a Pepichek y me reúno con Isa y casi me estoy emocionando. No, es verdad, de contarlo, pero me voy a su casa. Y mira qué cosa tenemos aquí que antes de empezar me dice, José María, que me han aparecido unas páginas que tengo de Quansevolt. Es decir, yo del Quansevolt de Sisa, yo creo que ahora igual completamos ya, porque a mí me faltaban unas páginas originales, igual las tiene Isa, pero es que hay de una cosa como del Cinesync, aquello que, bueno, aquí pocos lo habéis conocido, que había una bombilla y que pasabas aquello así y tal, pues lo hay dibujado por Pepichek. Y yo siempre sueño el día que en una institución yo vea la canción de Sisa, no sé cómo digitalizaremos el tema ese, porque así no lo podremos hacer con los dibujos de Pepichek y con todos los originales que hace todo el grupo. Porque además, entre ellos, dibujaban también juntos. Hay una obra increíble que tenía Nazario, que es me parece que se titula Plano secreto de la ciudad condal. ¿Entiendes? Y ahí vas adivinando, esto lo hace Nazario, esto lo hace Mariscal, esto lo hace tal, esto lo hace cual. Claro, y esa relación que yo creo que de alguna manera formo entre ellos y que casi el que más me costó de todos fue Mariscal, pero resulta que yo ya había muerto ya CSP, los invito a Madrid cuando hicimos la exposición de la parte de cómic en Madrid. Bueno, hay por ahí fotos históricas de que están todos, también vino Sisa, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mariscal, que yo ya había llegado a un acuerdo con él, pero que de repente un día me dice, joder, José María, es que es mi vida. Es que todo lo que he hecho son estos dibujos de los 70. Es que esto no puedo. Digo, no te preocupes, si ya algún día será o no será o tal, con que lo tengas ahí y no lo malvendas ni lo tengas por ahí, es lo que está bien. Claro, cuando Mariscal va
a esa exposición y a la comida que organizamos y demás, es cuando me dice, bueno, pero ¿y qué hace esto en mi casa? Si es que es inútil que yo tenga esto cuando todo lo que hay de toda esta gente lo tienes tú, oye, el próximo día que vayas a Barcelona y tal. Y no solo eso, sino que se dedicó a rebuscar, y ahora mismo, bueno, no sé por número lo que habrá, bueno, 700 obras originales de Mariscal. Que aquí no se habla de una ni de dos, 700. Aparte de publicaciones, documentos, etcétera, etcétera. Fíjate qué cosa. Bueno, Mira pues la sonrisa del coleccionista, mira, ya es, no, es el título de la conferencia. no, porque La sonrisa del yo me emociono coleccionista. mucho. Yo me emociono mucho No, porque, hombre, bueno, esto es tú una no- esto no manera está- también no está escrito y esto. haber encontrado a Isa y que me diga esas páginas de Quansebol, o que me diga, mira, si ya no es vender, que yo lo tengo en mi casa, pero si tiene que estar en algún sitio, tiene que estar en el archivo Esto La que has Fuente. contado- Y esa complicidad, Miquel, esa complicidad de galeristas, de libreros, de editores, de artistas, en la parte, digamos, de gente que ahora está viva, sin ellos no lo hubiera está podido. claro. Yo no puedo tener el archivo de Juan Navarro Valdevej, de toda su obra que hace en el MIT. Es que es increíble lo que es ese archivo. Pero es la voluntad de Juan Navarro de que esté en un sitio y que esté preservado de esa manera. Una cosa totalmente Lo que has contado histórica. no está escrito, que no, tú no lo has escrito. Lo que has No. contado ahora no está escrito. No, pero ya habrá gente así que No, pero yo que creo, lo yo creo que cuente. deberías, Se está lanzando deberías un reto, ¿eh? escribirlo. Sí. Deberías escribirlo. Déjame que me vaya aligerando un poco de tiempo porque ahora mismo como para ponerme No, a pero escribir. es que hay una parte de tu trabajo que no es solo de coleccionista, es de historiador, en el sentido más pleno de la palabra. Sí. Tú has seguido un Ahora que hilo. estamos hablando con el Reina, me piden que tenga que hacer un poquito... Tienes que hacer la historia del archivo, de cómo fuiste, digamos... No, pero adquiriendo- esta historia contextual que tú ahora estabas, y he conocido a este y conocí a aquel y fui aquí y de aquí me fui allí, realmente esto es la historia de este. Y por tanto, en el caso de este país, yo creo que la podrías hacer y deberías hacerla. Bueno, sobre todo por lo inusual. Se podrá rastrear a través del archivo. Y evidentemente el archivo Sí. te da esta, pero que lo pudieras escribir realmente sería importante. Vaya, yo creo Sí, que sería no, importante. estaría bien. Sí, porque luego hay relaciones muy curiosas, muchas hay, que sí, que yo las he conocido, que quizá pues no sea tan fácil el acceder a ellas. Es decir, Isidoro Valcárcel Medina, una persona que no vende a instituciones. Yo tengo 50 cosas de Isidoro, de las cuales pues sí, probablemente habrá unos 30 o una cosa así originales. ¿Y por qué Isidoro? Y la relación mía con Isidoro, con Elena Sins, también una cosa tremenda. Bueno, sí, hay muchas cosas con todo el mundo. Hoy te han grabado, ya podemos escribir una parte, es decir, transcribimos lo que has explicado y una Bueno, yo parte creo que ya hay está. bastante que ahondar bastante más, ¿no? Podemos hacer unas cuantas sesiones y Sí, vamos bueno. transcribiendo. Bueno, Rocío me lía una vez, pero no. No, pero sería importante. Sería importante. Sí. Bueno, un mundo de pasión y apasionante, o sea que Sí. esto sí que hay que reconocer. Perdona, pero es que lo veo por aquí delante, pero bueno. ¿Qué quiere ver? Yo no sé. Yo- Me gustaría aprovechar y que nos hables, porque después estás también la editorial La Bahía. Sí, Entonces me gustaría un poco que hablaras también de esta otra faceta tuya, de cómo sí. Bueno. A ver, bueno, esto alguien tendría que
irlo pasando o cuestiones de este... Por cierto, ayer nos han dado un premio por el libro de ukelele, por la edición del libro de ukelele. A ver, para mí la editorial no es una editorial, digamos, al uso. Una de las, no penas, porque no tengo tiempo para todo, pero a mí sí que me hubiera gustado igual hacer una editorial, digamos, más profesional. La mía es muy profesional en el sentido de cómo está cuidada la edición, es decir, incluso para los que saben de edición, todo, aunque sea una coedición, toda la parte de ortotipografía siempre nos la reservamos desde Ediciones La Bahía, porque a mí eso me gusta muchísimo cuidarlo, pero hay como tres apartados, digamos, dentro de la editorial. La editorial, digamos, es el brazo gráfico, impreso, editorial del archivo. Es decir, hoy que los presupuestos, digamos, son tan escasos en todas partes por regla general, yo no puedo prácticamente ver que de una exposición como la que acabamos de inaugurar de Javier Campano hace 2 o 3 días o una semana en Lázaro Galdiano, o de la de ukelele que recientemente falleció. Bueno, no puede ser que no quede. Pero claro, esto de ukelele, por cierto, lo que decía de la calle Comercio, no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán. Pero claro, luego voy siguiendo la pista. Pero claro, es que la movida, o gente muy importante de la movida, está en Barcelona, antes de lo que fuera movida. Claro, aquí están viviendo el hortelano, o ukelele y Cesepe, durante un tiempo. Y toda esta parte inicial de peluquerías, etcétera, etcétera, de ukelele, se hace en Barcelona. Es decir, la obra más vanguardista tal vez de ukelele se hace aquí. Luego ella está muy malita, tiene ese cáncer tan tremendo que tuvo, ya se va a Madrid y luego ya pues se cuida un poco en Estados Unidos, luego vuelve y luego ya se van saliendo de aquí, ¿no? Entonces, si yo cuando voy a hablar con ukelele, que a mí lo que más me interesaba de ukelele son las primeras fotografías, los dibujos que ella hacía, y que estos, bueno, iba a decir un disparate, machistas de Cesepe y del hortelano, pues le decían, no, tú no dibujes, que ya dibujamos nosotros, tú dedícate a hacer fotografías a nosotros y a nuestras obras, ya dibujaremos nosotros. Igual Isa también puede contar algo de eso. Entonces, bueno, pero claro, yo si eso se hace, esa exposición, no se hace ese catálogo con esos dibujos aparentemente sencillos, pero contando una historia, nada, al mismo tiempo que los demás están con el cómic, pero de otro tipo, ¿no? Si yo no hago un catálogo o una publicación de eso, eso al final se queda ahí sin ver. Y lo mismo te puedo decir para lo de Luis Bailón, o la exposición de José Miguel Ullán, o lo de Miguel Trillo, o demás. Bueno, luego también tuve arte y parte durante 25 números, fui el editor junto con Borja Casani del Estado Mental, bueno, en fin, una serie de cosas que hemos hecho. Obviamente, bueno, perdemos un mundo de dinero. Es decir, haciendo libros, porque yo no escatimo, no es de lujo, pero no escatimo un buen catálogo con respecto a tal. Hay algunos sí, como el de Cesepe, que está ahí a la izquierda, ese se vendió en un mes. Y ahora ya empieza a ser un poco objeto de culto, y hay quien me ha dicho que lo ha visto en Internet a 1.500 euros. O sea que imagínate lo que puede ser. Alguien lo dijo aquí, me parece que fue Isabel, ojo con lo que se llama novedades, que determinadas novedades en 2 años pues pasa a ser un libro de culto. América Sánchez, pero ¿cómo nadie en Barcelona vio a América Sánchez, que tenía todo su archivo ahí pues a disposición? Bueno, están muy buenas. Está en buenas manos. O sea que... Sí, porque ahí está a disposición y
Y bueno, no sé si alguien quiere... ¿Alguna pregunta, intervención? Bueno, igual comentando al hilo de lo que acabas de decir, eso de América Sánchez, ¿cómo es que nadie vio aquí el archivo que tenía América Sánchez? Sí, los había visto, pero yo creo que fundamental es el precio económico. O sea, claro, aquí una institución No lo puede afrontar. Entonces, no sé si hay algún otro coleccionista a tu nivel aquí que puede. Eso ha sucedido en bastantes casos y eso es verdad. ¿Te asombrarías en cuestión de precio? Porque no pienses, hombre, yo lo he pagado todo, pero no pienses para nada en cantidades exorbitantes. Sí, O sea que... En el caso de una institución, entonces en el presupuesto de una institución, pongamos el MACBA, por ejemplo, pues no se gastaría a lo mejor todo su presupuesto entero de todo un año. Es que es eso. No podría comprar nada más. Es que aquí también hay un tema, no sé cómo funcionáis en el Reina Sofía. El MACBA tomó la decisión en el momento en que creaba el archivo. Claro, hay que prever que un archivo no es solo la compra, es que un archivo es catalogar, bueno, primero restaurar, catalogar, tener una instalación adecuada. Conservar, difundir, digitalizar. Entonces, el coste que supone esto es el coste que la institución puede pensar en asumir, que no siempre se puede. Entonces, claro, por ejemplo, el fondo más grande que hay en el MACBA es el Brossa, que son 80.000 ítems. Tuvimos que tener una aportación especial del Ayuntamiento de Barcelona, porque si no era imposible. Pero eso es un caso excepcional, no es normal eso que suceda. Claro, entonces, sí, América Sánchez, claro que lo hemos visto, claro que lo conocemos, y lo sabe Juanjo, que lo de estar lo hemos perseguido muchas cosas, pero es que no podemos asumir eso nosotros. Es imposible, ojalá lo pudiéramos asumir. No, pero también ha habido muy poco interés. Aquí Yo creo que se han hecho algunos esfuerzos, Juanjo. Creo que... figúrate de Santander, se está quedando todo lo nuestro. Pues que a mí nunca nadie preguntó por el Star, ni por los dibujantes, Hombre, ni por América Sánchez, nada. creo que estás hablando con alguien que sí que ha preguntado. La única persona. Bueno, pues ya es algo. Nunca nadie, el mínimo interés por nada. De golpe, En aquell moment tothom ens tenia absolutament oblidat. Això és cert. Jo tenia les Això és meves veritat. coses al garatge de casa. Això és cert. i Jo et dono raó. No volia saber res de l'Uno. Estic d'acord que és cert, però també, i això el Juanjo ho reconeixerà, que també s'han fet esforços, perdón, estoy hablando en catalán, se han hecho esfuerzos de presentación como mínimo y de visibilidad. Lo que pasa es que ha sido insuficiente, totalmente de acuerdo. Pero es que, claro, no tenemos medios. que diga que me ha costado Espera, que no sé. millones. No, ha sido barato por lo que es y por lo que dentro de unos años representará, porque ya no habrá nada más. Nada, esto lo voy a valorar 10 veces más. Perdona, Había una persona que quería... sí, Àngels. Ya se lo paso. Espera un segundito. Perdón, un momento. ¿Crees que las instituciones están preparadas para recibir legados o archivos? En España, Claro, yo puedo hablar por lo que yo, la institución en la que yo estoy. El propio edificio del Museo MACBA, cuando se diseña con una... Bueno, me ha preguntado que si las instituciones están preparadas en España. Yo puedo hablar por la institución en la que yo trabajo. Cuando se diseña el edificio, y Miquel lo sabe, los almacenes se diseñan, ya quedan pequeños antes de que llegue todo el fondo que tenía que llegar en aquel momento. Evidentemente no cabe. Es decir, preparado, ¿qué significa estar preparado? Claro que no, porque es imposible. Pero bueno, te buscas la vida y aquí pues buscas recursos, buscas maneras de trabajar y te implicas en lo que puedes. Pero es lo que estamos diciendo, estamos trabajando en unas condiciones absolutamente dispares. y es que la universidad
No, pues que ahí, Ahí creo, yo creo perdona, que no Miquel, hay. solo un segundo. No hay- Aquí hay un problema que yo aquí también entono un cierto mea culpa, porque es cierto que la universidad ha funcionado por un lado, pero en el caso nuestro hemos intentado tender puentes, pero tampoco no hemos establecido relaciones. Creo que es algo que hay que hacer, porque es que la universidad es donde se forman los investigadores y nosotros tenemos el material para que esos investigadores investiguen. O sea que aquí creo que hay un trabajo a hacer que se ha intentado mal intentado y que hay que hacer. ¿Preparados? No estamos preparados, pero te buscas la vida, porque bueno, cuando nos llega según qué, pues buscas la manera de resolverlo. Nosotros tenemos fondos que no hemos podido empezar a catalogar, porque no tenemos dotación económica. Y eso es un drama. Claro, yo oigo que él tiene personas que ya solo llegar ya están haciéndolo y pienso, pues claro, ojalá. Y nosotros dependemos de que tengamos una partida un año o que a alguien le interese esa parte y nos ayude a conseguir, que eso nos ha pasado, un dinero especial para catalogar seguramente hemos llegado tarde. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es evidente que no ha habido en este país ni la curiosidad, ni la necesidad, ni el dinero para hacer una colección de este tipo. Por esto estamos hablando de la colección La Fuente como una colección única en este país. Es evidente. Pero es que tampoco pensar que las instituciones en este país que se han dedicado a comprar arte, bueno, a comprar poca, pero en todo caso no antes de los 80. Es que, Perdona. Vale, yo trobo que... ¿Verdad que entiendes el catalán un poco? No, es que me cuesta mucho. no, porque el único defecto Bueno. que tiene es que es muy madridista. Es el único defecto. No, pero yo lo que encontré más interesante de cuanto hablamos es que aparte de las obras, le gustaba, bueno, se entusiasmaba con los documentos que tenías, ¿no? Sí, claro. Que si la libretita donde apuntabas no sé qué, que si las cartas que teníamos, que le interesaba todo, no solo la página, ¿no? Ay, amiga, vaya cartas. Y esto lo encontraba muy interesante. Pero vaya cartas. Quiero decirte que teníais una carta de Cesepe, ¿te acuerdas de ella? Desesperado Cesepe en París y cómo estaba experimentando y tal con esta acuarela o esta otra cosa que había descubierto, etcétera, etcétera. Que luego yo esas las puse porque es una carta, no es como una carta al uso, es como una especie de mural. Sí, dibujábamos mucho. Claro, pero todo lo que yo he rastreado, por ejemplo, que contaba antes, porque no era un chiste, es decir, porque con Alberto García Lix me ha pasado lo mismo. Cuando Alberto vio lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera, y con Cesepe, se volcó. Lo que nosotros tenemos del Canto de la Tripulación, la revista El Canto de la Tripulación ya del año 89, eso va a pasar a la historia. Ese es un fondo absolutamente que no se puede creer lo que es ese fondo. No se puede creer. Es un fondo que está compuesto por 2.200 cosas. 2.200 cosas, de las cuales fotografías originales de Alberto igual hay 80 o una cosa así, pero es que es una revista que recoge como un fin de época, el fin de época de la movida, muchos ya muertos en la droga, otros en las cárceles y demás, la correspondencia que hay de la gente que en ese momento por trapicheo o por tal está en la cárcel como eso. Es que para mí eso, a nivel económico, no se puede valorar tanto como hoy una foto de Alberto García Lix. Pero claro, hay aquí cosas. Ayer me decía Teresa de Lagos, mira, el ángel. Esto es unas cosas de un dibujo que es que todo esto no se puede creer lo que hay. Y este hombre lo ha tenido durante años y años guardado, esperando que igual alguien viniese y que se pudiese contextualizar en todo ello. Alberto García Lix no tiene necesidad, digamos, de vender porque está muy cotizado, vende lo que quiere, tal. Pero claro, es la voluntad tanto de él como lo que he dicho antes de Juan Navarro, decir, no, yo quiero estar en el archivo La Fuente, pues que, mira, hasta el molde del anillo que llevaban ahí, bueno, es decir, este tipo de cosas que, claro, que para crear una historia, tú si no lo tienes absolutamente o procuras tenerlo todo, es así.
Y es muy fácil, si lo que nos falta es casi tiempo y demás para seguir, porque al final es todo. Pero si tú no tienes el archivo de Jesús Ordovás, no tienes nada de la parte, digamos, musical de la movida, que la movida fue fundamentalmente música. Pero claro, están aquellas cintas que Alaska y todos estos grupos le llevaban a él para que las pusiera al principio en la radio y tal y qué sé yo. Joder, nadie se ha preocupado de esto, ¿entiendes? Y no digamos que eso sí que no es dinero. En el caso de lo que ha sido lo de Jesús Ordovás. A ver, es dinero, claro que es dinero, pero no tal. Y Alberto esto, si yo le hubiera tenido que comprar a Alberto a razón de 15.000 euros cada fotografía que tiene él, ¿dónde nos hubiéramos ido? Sí, Isabel. Nada, yo dos cositas. Una que me ha hecho... O sea, corroboro totalmente lo que dice Teresa, que no es solo una cuestión de dinero, de adquisición de un determinado fondo, sino luego dotarlo de todo lo que requiere. Espacio, catalogadores técnicos, material de conservación. Bueno, son muchísimos y la verdad que las instituciones estamos muy infradotadas en estos aspectos. Yo, para muestra un botón, he estado 2 años en la biblioteca sin catalogadores. 2 años. Y ahora estoy teniendo 8 catalogadores. Y esto de la lista que tú dices de fondos sin procesar, es que para nosotros es un drama, ¿no? También. Sí. Y también hay que saber dimensionar, y no se trata solo de comprar, que sí, que en el momento idóneo hay que no perder la oportunidad, pero también hay que pensar que el desarrollo de las colecciones pasa por dotar otras facetas, ¿no? O sea, que eso me parece fundamental. Y lo que me parece brutal, ya no solo todo lo que nos está enseñando de la colección, es haber tenido la responsabilidad y el haber hecho eso, o sea, labor de catalogación, el haber hecho, tratado, instalado los materiales en materiales de conservación, o sea, es que eso ya lo hace incalculable, ¿no? Y muchas veces las colecciones también se forman de piezas que a lo mejor aisladamente no son esa revista Dada, no tienen ese valor, pero es que es el conjunto. Es el conjunto. Es la red o sea, que se ha sale. creado Claro. un contexto brutal. Sí. Y el valor de esta colección es saberlo, además, ser muy consciente de lo que es y catalogarlo. Que eso es una de las grandes dificultades luego a las que nos enfrentamos. Totalmente. Sí. Allí. No, yo pienso lo mismo, Isabel, y además es que hay cosas que llega un momento en que tienes que parar un poco, porque a mí puedes aguantarlo 1 mes, 2 meses o 3 en unas cajas, ¿entiendes? Pero nada más. En nuestro caso, todo, es decir, no hay nada que no esté... no hay nada que no esté catalogado. Es que es una envidia totalmente. Claro. Vale, yo quería... Espera. A ver. ¿Él? Sí. No, digo que los artistas que hacemos obra, o sea, no podemos tener la propia... Que no, claro. Que esto que estás contando, Claro. que es maravilloso, no damos abasto porque trabajas solo en el estudio, no das, si no tienes ayudantes para catalogar tu propio trabajo, ¿no? Y a veces está todo guardado ahí y dices, ostras, tengo aquí un montón de trabajo que, claro, que es interesante enseñarlo, pero que tampoco hay ni el tiempo ni el medio material para hacer esa catalogación, ¿no? Sí, es así. Otra cosa que quería comentar... yo quería... Hay demasiado buen rollo aquí, a lo mejor vengo a importunar. Estáis haciendo arqueología de la contracultura y a mí me parece mal. Yo soy de una esquina, soy amigo de todos esos, soy de una esquina de Galicia. Me tocó vivir eso, pero no lo hicimos, amiga Isabel, para que nos quemamos los huevos y la vida y nos matamos
no para que haya más catalogadores en el Reina Sofía. Es el último problema que tenemos. Hicimos todo eso para cambiar el mundo, para cambiar la vida. Y el que está legitimado aquí para hablar es La Fuente. Te felicito. No te conocía, sabía la existencia de tu archivo, porque lo que tú haces no lo pueden hacer las instituciones y mejor que no lo hagan. Mejor que no lo hagan. Es decir, porque nos estáis embalsamando, o sea, nos estáis embalsamando y ya somos una generación de perdedores como para que además nos caiga más mierda encima. Es decir, nos estáis embalsamando. Es decir, esto se puede hacer, como lo ha contado La Fuente, desde la pasión. Es un tipo que andaba con el Star por Santander. Eso es lo más bonito que has dicho hoy. Y me ha ayudado a entenderte. Andaba con el Star debajo del brazo. No andaba pensando en catalogadores ni en puñetas de eso. Y eso, la pasión con que se hizo todo esto, ha encontrado otra pasión, que era de La Fuente. Y ojo con las instituciones. Las instituciones, coño, que no pasa nada. De verdad, que aunque le vaya tenga un poco menos de presupuesto Reina Sofía o el MACBA, tampoco pasa nada. A lo mejor hay más artistas y más nuevos creadores que pueden salir para adelante. Y a lo mejor encuentran a un apasionado como La Fuente y les compra algo y los hace felices. Y andan para adelante, de verdad. Entonces, ojo con esto, que estamos hablando de Dada, estamos hablando de la contracultura. Y eso se hizo y se sigue haciendo para cambiar el mundo, para cambiar la vida, no para que esto siga siendo una institución que funcione bien. Me alegro que las instituciones no funcionen bien, menos mal que no funcionan bien, porque ya funcionan demasiado. Nos está ahogando la mierda. El canto a la tripulación, la mierda le está llegando, le has pasado por la boca y ya no se oye. Bueno, nada más. Perdonar la impertinencia, pero lo digo con cariño. Sí. Y sobre todo porque me he quedado fascinado por lo que ha contado La Fuente, que es el único tío al que yo le vendería algo. O sea, no. Ahí lo dejo, ¿no? A mí me viene alguien Ahí cambiando el mundo. de Reina Sofía. ¿Y qué? El otro día hicieron, para que hable de mí mismo, el otro día en Reina Sofía, sobre el último libro nuestro, hicieron un seminario con 8 universitarios. Yo me asusté. Claro. Dije, coño, algo hicimos mal. Algo hicimos mal o algo se está haciendo mal esta gente. Es decir, alguien está equivocado. Es decir, esto va de locos a locos. Entonces, el cabaret Voltaire no se arregla en las moquetas de las universidades. Tiene que ir a un loco que de repente tiene dinero y lo sabe gastar, lo hace con inteligencia y tiene el conocimiento y la pasión. Y eso, muchas gracias. A ti. Muy bien. Ya varios me han llamado locos. ¿Apasionado? Sí. Loco, apasionado. No, que está muy bien. Y antisistema, por lo que me parece. Ay. Bueno, pues ¿qué tres? Que tenemos que estar aquí todos. Yo lo que queráis. No, Isabel, ¿querías decir algo? Yo creo que ya es bastante, ¿no? Yo lo que queráis, no sé si hay alguien que quiera hacer decir algo. Alguna otra. Me gustaría que nos confesaras algo, ahora que estamos acabando. A ver, ahora que se plantea, ¿no?, que tu archivo, ¿no?, pase a No público. lo digas que te van a reñir. No, a ver, ¿qué sientes tú? ¿Cómo ha pasado por tu cabeza la idea de que eso deje de ser tu archivo encima de tu quesería? Porque lo maravilloso del archivo, además de José María, los que hemos tenido el privilegio de ir, es que está encima de una de sus fábricas de quesos, ¿no? Es decir, bueno, pues es todo. Él dice que no hace frío, yo digo que sí que hace frío, pero que es bueno para los documentos. Y bueno, solamente decir esto, ¿no? El día que salgan esas cajas por las puertas y... No lo sé. Confiésate un poco, venga, No, José María. No quiero. A ver, es un momento complicado, muy complicado a nivel humano. Pero, ¿sabes qué pasa?
que yo ya soy consciente, digamos, del archivo que he creado. Yo lo puedo seguir manteniendo, el archivo. Pero creo que creo que hay veces que llega un momento que confluyen una serie de cosas y creo que ahora pues ese momento ha llegado. Es decir, de lo que me supone para mí, o lo que supone para mi familia, que no hay un acuerdo, digamos, vamos a decir, mayoritario sobre esto, pero yo creo que tiene tal dimensión que va a llegar un punto que a mí que tal vez me vaya a sobrepasar. No lo sé, yo creo que es un momento. Luego, aunque parezca que tal, así, es decir, lo bueno es el viaje también, es decir, el haberlo construido, el haber conocido a tantos artistas, a tantos cómplices y demás, el viaje. Yo luego lo que es la posesión en sí, no te creas que yo soy una persona excesivamente posesiva con esto, no. Solo un apunte, perdonar, a raíz del comentario de Antón. Hay artistas que se niegan a que su trabajo o sus materiales o por lo que lucharon esté en una institución. Y yo, por ejemplo, hablábamos de un grupo que yo le decía, Isidoro tienes que Valcárcel ser tú, Medina. pero tienes que ser tú el que lo consiga. Pero claro, entonces, ¿qué pasará aquí? Eso también es la otra. El acierto del archivo La Fuente es haberle dado valor a eso, porque nosotros no le dábamos valor. Ya. Sí, para nosotros mismos era un trabajo, era una especie como de merchandising que rodeaba nuestro trabajo y que lo hacíamos como pudiéramos, como los pequeños empresarios hacían calendarios y llaveros. Entonces, hacíamos eso y no le dábamos importancia. Y de repente, una iniciativa como el Archivo La Fuente ve conocimiento de eso. Efectivamente lo hay. Y efectivamente, pues no deja de ser sano que algún artista se niegue a vender a la institución. No pasa nada. Ni para el artista ni por la institución. Perdona. No. Oye, gracias. Gracias a todos. Yo creo que sabe mal, porque yo creo que aquí estaríamos estirando, pero me parece que la escala es la que es, con lo cual, gracias, Rocío, por permitir esto. Gracias, Miquel, y gracias, José María. Y gracias a todos.